instrumentos de Él para bendición de otras personas. Señor, te damos gracias, Señor, por tu presencia en medio de nosotros. Te damos gracias porque tú estás aquí. Te damos gracias por tu palabra, Señor, que es viva y eficaz y cumple el propósito para lo cual tú le envías, Señor. Padre, dependemos de ti, Señor. Te necesitamos, Señor. Y sabemos, Señor, que para los que te aman a ti, todas las cosas nos ayudan a bien, Señor. En el nombre poderoso de Jesucristo, bendecimos, Señor, a cada persona que nos visita en este día, a los que están aquí presentes, Señor. La gloria siempre será para ti. Amén. Dios les bendice, Dios les guarde. Hoy escogí un tema que muy a tono, ¿verdad? Que mucha gente pues está hablando por muchos lugares. Lamentablemente yo no voy a poder terminar el tema en el día de hoy porque es un tema bastante extenso, pero les voy a hacer una invitación para aquellos que les gusta aprender de la palabra del Señor, para que entonces se den cita con nosotros este próximo martes a las 7:30 de la noche, el próximo martes a las 7:30 de la noche. Ahí vamos a tener una segunda parte y una conclusión más explícita que lo que vamos a hacer en el día de hoy. Amén. ¿Qué es la verdadera Navidad? Próximo, si me hace el favor. Para algunas personas la Navidad son regalos. Para algunas personas la Navidad es una tradición. Para otras personas la Navidad es algo cultural. Para otras personas es fiesta, pasteles, ajos con dulce, tembleque, ¿sabe? Lechón asado. Para algunas personas la Navidad significa diferentes cosas para diferentes personas, ¿verdad? Pero en el tiempo de reposo he tenido tiempo para investigar y analizar y buscar qué significa la Navidad para otras personas que no son los puertorriqueños. Próxima. Por ejemplo, en China, donde el evangelio está prohibido, donde tú no puedes poner la palabra Cristo en ninguna red social porque te bloquean. No puedes poner un texto bíblico, no puedes, ¿sabes? Está prohibido predicar, está prohibido transmitir en China, pero el 80 al 90% de todas las cosas que tú y yo compramos, las fabrican ellos. Entonces nosotros estamos aportando a una sociedad, a una cultura que sí ponen arbolitos, sí venden bombillas. Estamos aportando a una sociedad comunista, atea, el 80 al 90%, miles de millones de dólares a China en una época como esta. Vamos a Japón. En Japón es muy curioso. Estaba viendo videos de cómo adornan las calles en Tokio. ¡Wow! ¡Qué lindo! Los adornos que ponen de bombillas en Tokio son preciosos. Pero en la Navidad tampoco Jesucristo aparece en la Navidad en Tokio. ¿Tú sabes lo que es la Navidad en Tokio? El día de San Valentín que se celebra acá en América. En Navidad, las parejas hacen una reserva en un restaurante, van a cenar y cada una se da un regalo una a la otra. Pero Jesucristo no existe en esa sociedad. En Nepal, tengo un amigo, un pastor que se llama Narayan Pokharel, que vive en Nepal, que estudió conmigo. Y es una sociedad budista donde el Dalai Lama y toda esa gente, pero el día de Navidad la gente se viste de Santa Claus. Está permitido vestirse de Santa Claus el día de Navidad, cosa que no tiene que ver nada con Jesucristo tampoco. Pero en Marruecos es el más lindo. Marruecos es un país musulmán donde también el evangelio está prohibido, pero vi ofertas que decían, ven a celebrar la Navidad en Marrakech y en Casablanca. Y vamos a tener, y los hoteles
de Marrakech y los hoteles de Casablanca, todos están preciosamente adornados con arbolitos de Navidad y con un montón de cosas, pero la sociedad es musulmana y el que predique de Jesucristo allí públicamente va preso automáticamente. Entonces, yo me pregunto, ¿qué es la Navidad? ¿Qué es la Navidad? Próximo. 1689 años atrás, el patriarca Jacob, cuando está muriendo, llama a sus 12 hijos para darle una bendición. A cada uno le dio una palabra de bendición, pero cuando llegó a Judá, le dice a Judá, su hijo, cachorro de león, Judá, Génesis 49:9. Estoy hablando 1700 años antes de nacer Jesús. Cachorro de Judá, de la presa subiste, hijo mío. No será quitado el cetro de Judá y el legislador de entre sus pies hasta que venga Shiloh. Y a él se congregarán los pueblos. Ahora, ¿qué significa Shiloh? Shiloh significa el que tiene el derecho. ¿Tú sabes lo que significa Shiloh? El que debe ser enviado. Escúchame, le está diciendo a Judá, escúchame, de tu descendencia. Y Jesucristo es el león de la tribu ¿de qué? De Judá. Del linaje de David de Judá. ¿Sabe? Va de ti, Judá, va a venir el que debe ser enviado. De ti, Judá, va a nacer el que tiene el derecho. De ti va a nacer el que es el príncipe de paz. Pero le está hablando 1700 años antes de que pasara. Setecientos años antes de Jesucristo, el profeta Miqueas está profetizando, pero tú, Belén Éfrata, pequeña para estar entre las familias de Judá. ¿Sabe? La ciudad de Belén, que no se dice Belén, se dice Bet-Lehem. Bet significa casa, Lehem significa pan. Entonces es la casa del pan. Donde nace Jesús, él nace en la casa del pan, Bet-Lehem. Dice, pero tú, Belén Éfrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti saldrá el que será el Señor de Israel. Y sus salidas son desde el principio y desde los días, desde la eternidad. El profeta Miqueas, 700 años antes, está diciendo que el Salvador del mundo, el Mesías prometido, el Hijo de Dios, iba a nacer en una región de Belén, en Éfrata. ¿Y qué tiene que ver esto con la Navidad? Ya mismo te voy a decir. Tú ves capturando las cosas en tu mente. La pregunta es, ¿quién nació? Hoy no te voy a hablar cuándo nació, te lo voy a hablar el martes. ¿Dónde nació? Sí te lo voy a decir hoy. ¿Debo celebrarlo? ¿Cómo debo celebrarlo? Esas cosas las hablamos el martes. Pero dice el profeta Isaías, una virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Emmanuel, Dios con nosotros. Isaías capítulo 7, versículo 14. Cuando el ángel se le presentó a José y empieza a hablar del nacimiento, en Mateo capítulo 1, versículo 21, dice, y dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Yeshua, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Entonces, Yeshua sí es su nombre, pero Emmanuel es su título. Quien estaba naciendo no era un bebé, el que estaba naciendo era Dios.
Y tú dirás, pero ¿cómo Dios va a nacer si Dios es eterno? Dios no tiene principio, Dios no tiene fin. Te lo explico ahora. Vamos a Génesis capítulo 35, 19. Dice en Génesis 35, 19, y así murió Raquel, la esposa de Jacob, y fue sepultado en el camino de Éfrata. ¿Dónde fue sepultada? ¿Y dónde iba a nacer Jesús? En Éfrata. Y murió Raquel y fue sepultada en el camino de Éfrata, la cual es Betlehem. Y puso Jacob título a su sepultura, y partió Israel y tendió su tienda de la otra parte de ese lugar que se llamaba Migdal Eder. Y Migdal Eder significa la torre del rebaño. Escucha lo que te voy a decir. Jerusalén, el templo estaba sobre un monte. El templo que Salomón hizo estaba sobre un monte. Después venía el valle de Josafat y después venía otro monte, y ese monte se llamaba Betlehem. Desde Betlehem tú podías ver el templo. Pero en Betlehem había un lugar hecho en piedra que se llamaba Migdal Eder, que era lo que le conocían la torre del rebaño. Entonces, ¿qué era la torre del rebaño? La torre del rebaño era el lugar donde se criaban los corderos para el sacrificio del templo. Escucha lo que te estoy diciendo. En esa torre no podía estar cualquier cordero. No era cualquier oveja la que entraba a esa torre. A esa torre solamente se podían llevar los corderos que iban a ser sacrificados en el templo. Pero los corderos que iban a ser sacrificados en el templo no podían ser cualquier cordero. Tendrían que ser un cordero sin mancha. Tenían que ser corderos escogidos por Dios. Entonces, el profeta Miqueas, que está hablando 700 años antes, no sé si me estás entendiendo, dice en profecía: y tú, oh torre del rebaño, la fortaleza de la hija de Sión vendrá hasta ti, y el señorío primero y el reino vendrá a la hija de Jerusalén. Está hablando Miqueas. Escucha lo que te estoy diciendo. Miqueas está diciendo, Génesis está diciendo que el cordero sin mancha que iba a ser inmolado el día de Pascua en Jerusalén iban a ser dentro de ese pesebre. Escucha, un pesebre no era un sucá. El martes te explico más. Un pesebre no era un sucá. Un pesebre era una estructura hecha de piedra como esa que está ahí. Ahí se guardaban corderos que se iban a dedicar para el Señor en sacrificio, para derramar su sangre en Jerusalén. Si tú quieres saber más de esto, te invito para el martes. Yo no puedo seguir con esta línea porque esto es muy delicadito, ¿ok? Ahora, ¿dónde nace Jesús? En Migdal Eder, la torre del rebaño que está en Belén. Éxodo 12:5 dice: y el cordero será un macho sin defecto de 1 año, y lo apartaréis de entre las ovejas. Pero cuando Juan está bautizando en el Jordán, que ve a Jesús que viene caminando, dice: y al día siguiente vio a Jesús que venía hacia él, y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan, lleno del Espíritu Santo, podía identificar quién era el Cordero que nació en Migdal Eder. El pueblo de Israel todos los años sigue celebrando la fiesta de la Pascua, donde sacrifican corderos, pero ellos todavía tienen sus ojos cerrados
y no entienden lo que tú y yo hemos entendido, que el Cordero que quita el pecado del mundo de una vez y para siempre es Jesucristo. Juan 1:1, próxima. Dice, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Y en él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Antes de que todas las cosas existieran, ya Dios existía. Y el Verbo se refiere ¿a quién? A Jesús. Jesús no tiene principio, Jesús no tiene final, porque Jesús es Dios. Y Dios es Padre, es Hijo y es Espíritu Santo. Y solamente el Espíritu Santo te puede revelar ese misterio. Lo que pasa es que Dios no es como tú lo piensas. Dios es todopoderoso. Pero desde siempre Jesucristo existió. Lo que nació en Belén no fue un bebé. Lo que nació en Belén fue Dios encarnado en un niño para dar su vida por ti y por mí en una cruz para que pudiéramos tener salvación y vida eterna. Desde el principio, Génesis 1:26, y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen. ¿Cómo es Dios? Dios es tripartita. Dios tiene tres partes: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y a nosotros nos creó con tres partes también: con un cuerpo, con un alma y con un espíritu. Dios le dice, vamos a hacer al hombre como nosotros, con tres partes: con un cuerpo, con un alma y con un espíritu, conforme a nuestra semejanza. ¿Y cuál era la semejanza que Dios estaba hablando? La semejanza que Dios estaba hablando es que Dios es eterno. Y cuando Dios creó al hombre, a ti y a mí, nos creó eternos. Dile que está a tu lado, tú eres eterno. Aunque nosotros vayamos a la funeraria y lloremos a las personas que amamos, todos somos eternos. Lo que pasa es que unos van a pasar la eternidad con Dios y otros no van a pasar la eternidad con Dios. Pero esa es tu decisión, no es la mía. Cuando Dios dice, voy a hacer al hombre, lo voy a hacer tripartita, lo voy a hacer a nuestra imagen, lo voy a hacer a nuestra semejanza. En otras palabras, nos hizo eternos y lo voy a hacer para que ejerza dominio. Di conmigo, dominio. Ok, Dios crea muchas cosas maravillosas, pero lo más maravilloso que Dios crea ni fue el sol, ni la luna, ni las estrellas, ni los planetas. Lo más maravilloso que Dios crea es el hombre y la mujer. ¿Por qué? Porque los crea a su imagen y los crea a su semejanza. Y no los crea porque sí, los crea porque los ama y los crea. ¿Sabes por qué? Porque tienen una función, y la función es ejercer dominio sobre la creación. ¿Sabes? Toda la creación quedó sujeta ¿a quién? Al hombre. En otras palabras, tú vas a ser mi representante aquí en la tierra, le dijo al hombre. Tú vas a tener cuidado de todo lo que yo he creado. Entonces, ejercer dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, sobre los ganados, sobre la tierra y sobre todo reptil que se arrastra sobre la tierra. Y dice Génesis 1:27, y Dios creó al hombre a imagen suya, a imagen de Dios lo creó varón y hembra, dice la palabra. Si a usted le sacan un cabello, ¡ting!, y le hacen una prueba de DNA, ese cabello dice si tú eres hombre o si tú eres mujer, por los cromosomas XX o XY. ¿Sabe? Cada célula de tu cuerpo puede decir si tú eres un hombre o tú eres una mujer. Porque Dios crea las cosas con definición.
Ahora, cuando Dios crea al hombre, ya Satanás había sido arrojado a la tierra. Había sido expulsado del cielo con una tercera parte de los ángeles porque se rebeló contra Dios y quiso ser semejante al Altísimo. Quiso ser igual a Dios. Ese fue su pecado. Me sentaré en el trono. Voy a ser igual que el Todopoderoso. Y Dios dijo, no, papá, aquí no hay nadie igual a nosotros. O te sometes o te vas. Y lo expulsaron del cielo. ¿A dónde lo arrojaron? No fue a Marte, ni a Júpiter, ni a Venus. ¿A dónde lo arrojaron? A la tierra. Y cuando Satanás ve que crean al hombre, y Dios pone tanto esmero, que cada cosa que Dios creaba, la creaba al sonido de su voz, sea tal cosa, sea tal cosa. Pero cuando creó al hombre, no lo hizo al sonido de su voz. Cuando Dios creó al hombre, tomó barro de la tierra y empezó a darle forma. Él mismo, con sus manos, comenzó a darle forma y sopló aliento de vida. Y después hizo a la mujer de una costilla. Y después, ¿sabes? No es que dijo, sean los hombres, sean las mujeres. No. Dios estaba creando a alguien que tenía dominio, que iba a tener dominio sobre la tierra. Y Satanás dijo, espérate, que yo me tengo que someter a este. Yo que quería ser semejante al Altísimo, ahora este es el que manda. Dile que está a tu lado, todavía somos los que mandamos. Díselo, díselo, díselo. Todavía somos los que mandamos. Y dice la palabra, y la serpiente le dijo a la mujer, con que Dios les ha dicho que no comerán de ningún árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente, no, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, Dios ha dicho, no comerás de él, ni lo tocarán para que no mueran. ¿Sabe? Dios le había dicho, todo está a sus pies, todo ustedes tienen dominio sobre todo, pero hay algo que yo no les voy a permitir hacer. Porque el día que ustedes hagan eso, van a morir. Y mi deseo es que ustedes sean eternos, no es que mueran. Pero la serpiente le dijo a la mujer, de verdad, él te dijo eso, pero no van a morir. Pues Dios sabe que el día que coman, se le van a abrir los ojos y ustedes serán como Dios. Y Adán y Eva no era que tenían hambre cuando se comieron el fruto prohibido. No era que tenían hambre. Es que querían ser igual a Dios, igual que la serpiente antigua. Es que quería ser igual que Satanás. Es que dice, wow, pero ¿será verdad que yo puedo ser Dios? ¿Será verdad que yo puedo ser mi propio Dios? ¿O que yo tenga el mismo poder de Dios? Déjame probar. Y ahí vino la desobediencia. Eso le costó a Satanás que lo expulsaran del cielo. Pero tú sabes lo que le costó al hombre. Al hombre le costó que fuera expulsado del paraíso. Pero Dios no lo apartó de las frutas. Dios lo apartó de la comunión que tenía con él todos los días. Esa comunión que el hombre podía hablar con Dios, ahí la perdió. Porque no hay ninguna comunión entre la luz y las tinieblas. Dios es santo y habita en santidad. Y Él nos llama a ser santos. Santo significa separados del pecado. Eso significa ser santo. ¿Que todavía pecamos? Lamentablemente sí. Pero abogado tenemos en Cristo, que con la sangre de Jesucristo es poderosa para perdonarnos todos nuestros pecados.
El hombre se jugó una carta y no le salió bien. Como algunos se juegan la carta de decir, yo puedo vivir sin Dios en este tiempo. Hasta que tú los ves estrellados, arrastrados por el piso, con sus vidas que no valen 5 centavos. Y entonces que vienen a Jesús diciéndole, Señor, es verdad, separado de ti, nada puedo hacer. ¿Sabes qué? Según la ley, Hebreos 9:22 dice, y casi todo es purificado con la sangre, y sin derramamiento de sangre no hay ¿qué? No hay perdón de pecados. El hombre trató de tapar su vergüenza con hojas, con cosas que él mismo pudo, déjame disfrazar mi vida, para que los demás no se den cuenta que yo soy un desobediente a Dios. Déjame disfrazarme de algo para que los demás no vean mi desnudez. Pero dice la palabra que Dios les quitó las vestiduras de hojas que ellos inventaron y los vistió ¿de quién? De pieles de animales. El mensaje que Dios le estaba dando al hombre, escucha esto, porque esta es la primera revelación de Jesucristo en Génesis capítulo 3, versículo 21. El mensaje que Dios le estaba dando al hombre era lo siguiente: mira, el pecado tuyo, por culpa de tu pecado, hay un animal inocente que va a tener que morir y derramar su sangre para poder cubrirte tu pecado. Ese animal inocente que no tenía culpa de lo que el hombre había hecho, tuvo que derramar su sangre. Dios derramó la sangre de un inocente por el pecado de los hombres. Porque sin derramamiento de sangre, ¿sabes qué pasa? No hay remisión de pecados. Próxima. En el libro de Éxodo, cuando llegó el tiempo de la Pascua, Dios le dijo a Moisés, el ángel de la muerte se va a mover entre medio de Egipto. Y todos los primogénitos se van a morir, pero solamente donde los dinteles de las puertas estén pintados con sangre de un cordero. Escucha, si en la puerta está pintada con sangre de cordero, el ángel de la muerte va a pasar, pero los primogénitos no se van a morir. Esa era otra revelación que Dios le estaba dando al pueblo de Israel, que todavía no entiende que sin derramamiento de sangre no se puede librar de la muerte eterna. Y dice, y el cordero será macho sin defecto de 1 año, y lo apartaréis de las ovejas. ¿En dónde lo vas a apartar? En Migdal Eder. ¿Sabe? No es que van a hacer y lo va a dejar por ahí. Lo van a hacer y lo vas a poner en Migdal Eder. Entonces toda la asamblea de la congregación de Israel lo matará al anochecer. Pero Pilato, después de haber enjuiciado a Jesucristo, no encontraba ningún pecado, no encontraba ninguna falta. Dice, a la verdad que este hombre es inocente. Yo no encuentro ningún pecado en él, yo no encuentro ninguna falta. Aquel cordero que estaba muriendo en la cruz del Calvario no tenía culpa, no tenía pecado. Y queriendo soltar a Jesús, les volvió a preguntar, pero ellos continuaban gritando, crucifícale, 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 crucifícale.
Aquellos judíos que gritaban crucifícale, ¿fueron usados por Dios? ¿Sí o no? Y tú dirás, pero qué malos. Si él no tenía defecto, si él no tenía pecado, si él no había hecho nada malo, ¿por qué decían crucifícale, crucifícale, crucifícale? Porque si ellos no hubieran hecho eso, tú y yo no tuviéramos salvación, tú y yo no tuviéramos perdón de pecado, tú y yo no tendríamos acceso al Padre si no hubiera pasado eso. Pero tú sabes qué día fue, te digo el día en que pasó esto. El mismo día de la Pascua que los judíos habían sacrificado los corderos, entonces Jesús era el Cordero de Dios. Próxima. Dios amó tanto al mundo que dio a su único Hijo para que todo el que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Eso tú lo has escuchado 1000 veces. Entonces, el Todopoderoso se hizo hombre, nació en Belén para ofrendar su vida por nuestra redención. Aunque los nepaleses se vistan de Santa Claus, aunque los elfos y los renos de Papá Noel vendan muchos juguetes, aunque los japoneses hagan una cena romántica, ¿qué es la verdadera Navidad? Próximo. Romanos capítulo 5, versículo 12 dice, por tanto, tal como el pecado entró al mundo por un hombre y la muerte por el pecado, porque la paga del pecado, ¿tú sabes cuál es? La muerte. Dice, por cuanto todos nosotros hemos pecado, hemos sido destituidos de la gloria de Dios. Dice, el pecado entra al mundo por un hombre y la muerte entra por el pecado, así que así también la muerte se extendió a todos los hombres porque todos pecaron. Todos hemos pecado. Aquí ninguno puede decir, no, yo soy santo, 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 santo. No, 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 no. La verdad es que haremos mentiroso a Dios. Romanos 5:19 dice, porque así como la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, así por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos, para que así como el pecado reinó en la muerte, así también la gracia reina en medio de la justicia para vida eterna mediante Jesucristo nuestro Señor. No era cualquier persona. El pueblo de Israel llevaba miles de años sacrificando corderos todos los años, sacrificando corderos, echándole la culpa a un cordero, que era la culpa de ellos, echándole la culpa a un cordero. Pero eso se tenía que acabar. ¿Cuándo? Cuando Dios mismo dejara su trono, alto y sublime, y dijera, es que nosotros los amamos. Y yo no los creé para que estén pasando lo que están pasando. Los creamos para que estén con nosotros. Jesús dijo, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Yo voy a preparar moradas. ¿Sabes por qué? Porque yo quiero que donde yo estoy, ustedes estén conmigo. El cielo y la tierra pasarán, pero la palabra de Dios no va a pasar, se va a cumplir. Y lo que tú ves y lo que mucha gente está aferrado y lo que te produce una alegría tan temporera, va a desaparecer. Próxima. Y dice Filipenses 2:5, haya pues en vosotros esta actitud que hubo también en Cristo Jesús, el cual existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios
como algo a que aferrarse. La mentira más grande, lo están poniendo, por favor, necesito saber si están transmitiendo, ¿se está grabando para transmitir? ¿Sí? Quiero que escuchen ustedes y todos los que están en las redes sociales. La mentira más grande que se predica desde los púlpitos en esta época es que Jesucristo no es Dios. Y lo voy a decir, la mentira más grande que se predica en los púlpitos del mundo es decir que Jesucristo no es Dios. Lo dicen, no, es el Hijo de Dios. Él es una creación de Dios. Bueno, los mormones que dicen que es la iglesia de Jesucristo de los santos, dicen que Jesucristo es hermano de Satanás, que Dios creó a Satanás y creó a Jesucristo y ellos son hermanos. Uno se descajió y uno vivió correctamente. Tú sabes que hay gente en esta época que va a venir donde ti a tratar de convencer de que Jesucristo no es Dios. Jesucristo existía desde el principio y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Desde el principio, pero dejó su trono alto y sublime y dijo, me voy a hacer hombre y voy a nacer en un pueblito humilde de Belén y voy a vivir una vida lejos del pecado porque yo quiero ofrecer mi cuerpo como sacrificio para la redención de la humanidad. ¿Tú no crees que eso es un regalo de amor? El regalo más grande que una persona puede recibir es la redención de su alma por medio de algo que no ganó, algo que no merecemos. ¿Sabes qué? Próxima. Sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo y haciéndose semejante a los hombres, y hallándose en forma de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y a la muerte de cruz. Mira, a Jesucristo nadie le quitó la vida, Él la ofrendó por amor a ti y por amor a mí, porque Él sabía que tú y yo no podíamos salvarnos y que de la única forma que nuestros pecados iban a ser borrados era por medio de la sangre de aquel bebé que nació en Belén. De la única forma que tú y yo podemos ir al cielo es mediante la sangre del bebé que nació en Belén. No le des gloria a cosas que no merecen gloria. ¿Quieres regalarle algo valioso a alguien que tú amas? Regálale el mensaje de la cruz de Jesucristo y dile, Dios ofrendó a su Hijo por ti para que tú tengas vida eterna y para que no tengas que gastar todo tu dinero buscando la felicidad en unas bombillitas en Navidad. Perdóname. Próxima. ¿A cuánto le gusta el Salmo 139? Mi embrión. ¿Tú sabes lo que es un embrión? Es un bebé miniatura chiquitito que está dentro de la barriga de la mamá y la célula, el óvulo, el espermatozoide se juntaron, hicieron ahí un embrión. Dice la palabra, mi embrión vieron tus ojos y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que luego fueron formadas sin faltar una de ellas. Dile que está a tu lado, a ti el que te hizo fue el Señor, a ti el que te dio la vida fue el Señor. Dios te dio la vida. Dios te soñó. Dios escribió un libro con propósito. Voy a formar fulano y voy a hacer y le voy a dar y le voy a poner dones, talentos, habilidades y va a ser para honra de mi nombre y va a vivir en tal sitio. O sea, Dios tiene planes. Dios es todopoderoso. Dios sabe lo que Él quiere hacer con tu vida y con la mía. ¿Y por qué tú crees que Dios te dio la vida? Porque no tienes nada que hacer. ¿Ah? ¿Por qué Dios te dio la vida?
Padre Celestial, tú eres mi creador. Eres la fuente de la que bebe mi alma. Eres mi proveedor perfecto y eterno. Eres mi principio, eres mi fin. Y tú me liberas de la ilusión y me permites que yo, tu hijo, vea la verdadera luz de tu amor. Próxima. Pero esta es la verdad de la humanidad. La verdad es que Romanos 3:23 dice, puesto que todos, di conmigo todos, puesto que todos pecaron y continuamente están destituidos de la gloria de Dios. Y la paga del pecado es que la muerte. El pecado nos separa de Dios, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. No existe otra forma que nosotros podamos llegar al Padre si no es a través de Jesucristo. No existe otro camino. No hay nada que tú puedas hacer. No importa el dinero que tú tengas. No hay otro camino que no sea Jesucristo para la salvación de nuestra alma. Y categóricamente te lo enfatizo. Porque hay pastores de iglesias en los Estados Unidos muy famosos que dicen que esto es relativo. ¿Qué usted cree? ¿Jesucristo es el único camino? Eso es relativo, dicen. Amado, aquí no hay nada relativo. Ninguno va al Padre si no es a través de Jesucristo. Ninguno, nadie, no importa lo que haga, no importa lo que tú te creas. Nadie va al Padre si no es a través del Hijo Jesucristo. En Juan 1:12 dice, próxima, Juan 1:12 dice, pero a todos los que lo recibieron, le dio el derecho de llegar a ser sus hijos, es decir, a los que creen en su nombre. ¿Sabe? Una cosa es creer y otra cosa es arrepentimiento. El arrepentimiento es un cambio de pensar y decir, separado de Él yo no puedo hacer nada. Dios tiene un plan para mi vida. Yo acepto su voluntad perfecta y agradable sobre mí. Romanos 10:9 dice, porque si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Pero mira, en Juan dice, los que le recibieron, los que creen. En Romanos dice, los que creen, pero los que le confiesan. ¿Cuánta gente tú te encuentras todos los días y que te dicen, no, yo creo en Dios? No, sí, yo creo en Dios, pero a mi manera, tú sabes. Yo creo en Dios y yo pues, no, yo tengo una relación con Dios, pero a mi estilo, tú sabes. Y se justifican y justifican. Le pregunto, ¿cuántos de ustedes han visto un riñón caminando por la carretera? ¿No? Un pulmón, un hígado caminando por la avenida. ¿Cuántos han visto un hígado? ¿No? ¿Han visto eso? Ah, pues yo tampoco. ¿Tú sabes por qué? Porque ni el riñón, ni el hígado, ni el pulmón puede sobrevivir si no está dentro del cuerpo. ¿Escuchaste? El cuerpo se necesita unos a los otros para poder, ¿qué? Para poder vivir. Pero hay gente que dice, no, yo no necesito estar dentro del cuerpo. Yo puedo tener una relación con Dios fuera del cuerpo. Está siendo engañado.
Dice el Salmo 51, 17, los sacrificios a Dios son un espíritu quebrantado, y tú no despreciarás al corazón humilde y arrepentido. Primer paso para tú venir a Jesús, tienes que ser humilde. Tienes que reconocer tu necesidad de Dios y decir, yo he intentado muchas cosas, muchas me han salido mal y estoy próximo a estrellarme otra vez. ¿Por qué? Porque no tienes un corazón humilde y arrepentido. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa ¿para qué? Para salvación. Y te quiero decir algo. No es que tú repitas una oración como una cotorra. Señor, te arrepiento, me he pecado, ya está, soy salvo. Ya tengo un lugar, me dieron el ticket para entrar al cielo. No es eso. Porque una persona que se arrepiente cambia su forma de pensar y ahora se hace dependiente de Dios, de su guianza por medio del Espíritu Santo. Próxima. Apocalipsis capítulo 3, versículo 11. El Señor Jesús le dice a Juan, he aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Entonces existe la posibilidad de que Dios te dé algo muy valioso y tú no lo valores y lo desperdicies. Existe la posibilidad. Eso es como viene tu papá o tu mamá y te regala un carro, pero como a ti no te costó nada, porque fue un regalo, tú haces con él como quieras y lo tienes todo chocado y no le echas gasolina, ni aceite, ni nada, y a la larga el carro termina ¿cómo? No, a la larga terminas tú a pie por no saber haber cuidado lo que te regalaron. No hay nada que nosotros podamos hacer para ganar la salvación. Es una dádiva, es un regalo de parte de Dios. Pero dice, retén lo que tienes, valora lo que tienes, cuida lo que tienes. Porque hay gente que se cansa de ser cristiano. Hay gente que se cansa de ser cristiano. ¿Y hasta cuándo uno tiene que perseverar? Ay, yo estoy pensando retirarme de ser cristiano ya, porque es que llevo muchos años en esto. Romanos 5:8 dice, pero Dios demuestra su amor para con nosotros, que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y tú dirás, sí, pero G.J. Ávila se murió diciendo que Cristo venía y nunca vino. Dice segunda de Pedro, y el Señor no se tarda en cumplir su promesa, según algunos entienden por tardanza, sino que es paciente para con ustedes, no queriendo que nadie perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. Yo te voy a decir sin temor a duda, y esto no tengo intención de atemorizar a nadie, el Señor viene muy pronto. No es pronto, el Señor viene muy pronto, viene el Señor. Y gloria a Dios por los que tienen su nombre escrito en el libro de la vida. Pero ¿y aquellos que tú te vas a reunir en esta semana con ellos? ¿Tienen su nombre escrito en el libro de la vida? ¿O solamente son pasteles y lechón? Es para que no se ofendan. Es que, mira, es para que no se ofendan. O sea, tú prefieres que no se ofendan, se vayan al infierno si Jesucristo viene. Tú prefieres que no se ofendan. Pero si el Señor viene, ¿tú sabes a dónde se van a ir? El reino de los cielos es de gente valiente, atrevida. ¿Sabes una cosa? Yo prefiero que alguien se ofenda conmigo y yo hablarle del mejor regalo que tú le puedes dar
en una Navidad a una persona que no es otra cosa que Cristo Jesús y la salvación de su alma. Yo prefiero que se ofenda conmigo, pero con amor le voy a decir, ¿sabes qué? Todo lo que estás viendo es efímero, es vanidad. Pero ¿sabes lo que es la verdadera Navidad? Dios mismo salió del cielo porque te ama. Dios mismo salió del cielo. Y aunque nació en Belén y la gente, es un pobrecito bebé, ¿qué va a poder hacer ese bebé? El cordero dejó de ser cordero y ahora es el león de la tribu de Judá. Y viene con poder del cielo. Escúchame, viene a juzgar a vivos y a muertos, dice la palabra. Sí, pero la Navidad es para nosotros disfrutar, porque es las vacaciones. Yo trabajo mucho todo el año. Por favor, dame break. Entonces estás pensando en ti nada más. Cuando dice que Dios no quiere que ninguno se pierda, sino que todos procedan ¿a qué? Al arrepentimiento, a un cambio de mente. Yo te voy a invitar para 3 cosas. Si es que tienes tiempo. Te invité para el martes que viene. Yo te pido que te traigas una cintita para majarte la quija, ¿ok? Para que no quedes así, ¿ok? Tráete una cintita para el martes. Te invité para el día 30 por la noche porque vamos a tener un culto de acción de gracias a Dios. ¿Cuántos han sido bendecidos en este año aquí? ¿Cuántos han sido bendecidos? De verdad. ¿Cuántos hijos agradecidos y agradecidas de Dios hay en este lugar? Te invité para el 30, pero te voy a hacer una invitación próxima. Te invito para el domingo 4. El primer domingo del año 2026. No te voy a decir nada, solamente te invito. Jesús dijo, yo soy. Próxima. Yo soy. Próxima. Yo soy el camino. Yo soy la verdad. Y yo soy la vida. Escúchame. Si tú no tienes a Cristo, tú no estás vivo. Tú sobrevives. Escucha. Si tú no tienes a Cristo, tú te crees que tienes la verdad, pero vives en una mentira. Si tú no tienes a Cristo, tú estás caminando por la vida sin rumbo, no sabes para dónde vas. El único camino es Jesús, la única verdad y la única vida. Dios dice, yo soy el alfa y el omega, el primero y el último, el principio y el fin. Próximo. Ya estoy terminando, amados hermanos. Veo a algunos mirando el reloj, no se preocupen, ya estoy terminando. Juan 11:25 dice, Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida. Y el que cree en mí, aunque muera, ¿qué pasa? ¿Qué dice? Y dice el 26, y todo el que vive y cree en mí, ¿cuántos están vivos en este lugar, aquí en este lugar? Y todo el que vive y cree en mí, no morirá jamás. ¿Crees esto? ¿Tú lo crees? Todo el que cree en Jesús, dice, no morirá jamás. Él dice que es la resurrección y la vida. Ciertamente, nuestro cuerpo se va deteriorando hasta que desaparece. Pero ¿y tu alma y tu espíritu? ¿Qué pasa con tu alma y con tu espíritu? Y aún con el cuerpo, en la resurrección Dios nos va a dar cuerpos glorificados, dice la palabra. Entonces, te tengo una buena noticia en el día de hoy. El que nació en Belén está vivo y ya no es el niñito del pesebre. ¿Ok? El que nació en Belén está vivo. Dile que está a tu lado. El que nació en Belén está vivo. Se levantó al tercer día de los muertos. El Padre lo levantó al tercer día de los muertos.
Jesús te dice en el día de hoy, yo estoy en la puerta llamando. Si alguien escucha mi voz y me abre, yo voy a entrar y voy a cenar con él y él va a cenar conmigo. Hoy Jesús te está dando una oportunidad de salvación. Hoy Jesús te está dando la oportunidad de que dejes de caminar por el camino que no conduce a la vida eterna. Hoy Jesús te está dando la oportunidad de entender de que tú eres el portador de las buenas noticias a otros que necesitan a Cristo. Hoy Jesús te está dando esa oportunidad. Algunos van a escuchar la puerta sonar, pero no van a abrir. Hay otros que son humildes y dicen, es cierto, yo creo en la palabra de Dios y yo quiero eso para mí y para mis generaciones. Porque dice la palabra, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Próxima. Juan 1:14 dice, y aquel verbo fue hecho ¿qué? En el principio era el verbo y el verbo era con Dios. Aquel verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria como gloria del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Jesús es el mayor regalo de amor que el Padre nos ha podido dar. Dios nos ha dado muchas cosas, pero el regalo más grande que Dios nos ha dado se llama Jesús. Ahora piensa por un momento, próximo. Si Jesús no hubiera nacido, ¿cuál sería la historia? ¿A quién los chinos estarían vendiéndole bombillas en esta época si Jesús no hubiera nacido? El negocio de Santa Claus se hubiera caído. Pero que no te preocupe eso. Si Jesús no hubiera nacido, tú no tendrías salvación. Estaríamos destinados todos al infierno. Todos. Si Jesús no hubiera nacido. Entonces yo te pregunto, ¿qué es lo que vas a celebrar? Termino con este slide, este sí es el último. Esta es la definición mía de lo que es la Navidad, porque la predicación se llama ¿qué es la verdadera Navidad? Esta es la definición de la Navidad para mí. La Navidad es el momento histórico cuando Dios mismo bajó del cielo a la tierra en forma de hombre para que un día tú y yo podamos dejar la tierra y subir al cielo y estar con Él para siempre. Esa es la verdadera Navidad. Escúchame, la verdadera Navidad es esta. Que Dios mismo dijo, voy a dejar el cielo, déjame ir a donde están ellos. Porque ellos mismos no se pueden salvar. No tienen forma de salvarse. Pero si yo me despojo de mi deidad y de todo mi poder y nazco en un pesebre de Belén, por medio de mi sacrificio en la cruz del Calvario, un día, si ellos creen en mí, si ellos me aceptan como su Señor y como su Salvador, si ellos confiesan que Jesucristo es el Dios Todopoderoso, si ellos lo hacen, un día ellos van a poder dejar esta tierra y van a poder venir a donde estamos nosotros y ahora es para siempre. Eso es la verdadera Navidad. Todo lo demás son inventos de hombre para sacarte el dinero de tu bolsillo y que tengas una alegría temporera. Porque hay gente que quisiera que fuera Navidad. Hay gente que vive con su vida tan
destruida que quisiera que la Navidad fuera los 12 meses del año. En Venezuela declararon la Navidad el 1 de octubre. Mira a ver si están locos. ¿Sabes qué? Vamos a ser honestos. ¿A cuánto le gusta regalar algo en esta época a algunas personas que quieren mucho? Levanten la mano los que les gusta regalar algo a alguna persona que quieren mucho, ¿verdad? Pues yo te voy a pedir que hoy traigas un regalo. Tráele tu vida al Señor Jesucristo. Regálale tu vida al Señor Jesucristo. Dile: Señor, ¿sabes? Tú me regalaste lo mejor que tenía del cielo. Ahora yo quiero regalarte a ti. Quiero regalarte a ti mi corazón, mi gratitud. Te quiero regalar. Y quiero hacer un compromiso contigo, Señor, de decirle a la gente que yo amo, a la gente que yo quiero, a los que están a mi alrededor, decirle a ellos: ¿sabes qué es la Navidad? Mira, ¿qué importa cuánto nació? Lo importante es que nació. Lo importante es que nació. Cierra tus ojos ahí donde estás y vamos a orar. Señor Padre, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias, Señor, porque tu misericordia, Señor, nos ha alcanzado, Señor, y nuestra vida sin ti no sería nada, Señor Padre Santo. La mayor bendición que hemos recibido, Señor, es conocerte, Señor, y dejarte a ti cumplir tu voluntad sobre nosotros, Señor. Padre, en este día, Señor, donde hay tantas voces alrededor de nosotros que tratan de desviar nuestra atención de ti, Señor. Perdónanos, Señor, si nos hemos refugiado en las cosas del mundo y no habíamos entendido, Señor, que lo que tú hiciste por nosotros nadie lo podía hacer. En este día, Señor, te pedimos perdón. En este día, humildemente, Señor, te decimos que te necesitamos. En este día, Señor, te pedimos, Señor, que nos des la oportunidad de un día dejar esta tierra, ir al cielo a estar contigo para siempre. Que no hay nada mejor que tú, Señor. Por esa razón, Señor, te quiero ofrendar mi corazón. Te quiero ofrendar mi vida y decirte: aquí estoy, Señor, para que tú cumplas tu propósito sobre mí y me ayudes, Señor. Te necesito, Jesús. Te acepto como mi Señor, como mi Salvador. Y te pido, Señor, que tu Espíritu Santo me guíe a toda verdad. Gracias, Señor, por este tiempo. Gracias por esta oportunidad. Así como estás, si alguien de verdad entendió este mensaje, y no es que quiera comenzar un nuevo año diferente, es que quiera tener seguridad de salvación, que si el Señor viniera y sonara la trompeta, los muertos en Cristo resucitarán primero, luego nosotros, los que hayamos quedado, seremos transformados y seremos levantados en las nubes y estaremos con el Señor para siempre. Lo que queda atrás será destruido, todo por lo que tú te has
esforzado, será quemado. Si alguien aquí en el día de hoy, de verdad, le dice a Jesús, mi vida es tuya, simplemente ponte de pie y despedimos en oración el culto y nos vamos a almorzar. ¿Alguien le dice, mi vida es tuya, Señor? No voy a huir más de tu presencia. Si alguien le dice eso, le dice, aquí está mi corazón para ti, Señor.